Vamos con otros temas. La destitución de José Gerí como presidente interino de Perú tras apenas 4 meses en el cargo y en medio de acusaciones de reuniones irregulares con empresarios chinos y presuntos actos de influencia es el episodio más reciente de una crisis política que ha visto a 7 líderes en menos de una década. En ese contexto de inestabilidad llega apenas semanas antes de las elecciones generales de abril de 2026 en Perú. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Lucas Gersi, él es abogado y también profesor universitario en Perú. Lucas, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia del pueblo hermano del Ecuador. Encantado de estar enlazado con ustedes. Muchísimas gracias, profesor. ¿Cómo interpreta usted jurídicamente que el Congreso haya destituido al presidente interino José Gerí tras un proceso, digamos, exprés de censura? ¿Y qué señales deja esto para el Estado de Derecho en Perú? A ver, le agradezco la pregunta. Podríamos nosotros hablar horas del derecho constitucional peruano, pero voy a intentar ser lo más resumido posible. Primera cosa que hay que entender es que el Perú, a diferencia de otros países latinoamericanos, no tiene un sistema presidencialista de gobierno, sino que tiene un sistema semipresidencialista, donde el Congreso tiene competencias muy potentes que en otros países de América Latina no existen. Por ejemplo, el Congreso peruano puede destituir, censurar a los ministros. El Congreso peruano puede vacar al presidente. Y todo eso está en la Constitución. Es decir, en el Perú, el sistema prevé que ciertas cosas ocurran que en otros países serían impensables, pero en el Perú son procedimientos regulares, constitucionales, que están dentro de las reglas de juego del Estado. O sea, ese es un primer punto. En Perú el Congreso tiene mucha fuerza, mucha potencia para hacer estas cosas. Sin embargo, en el caso de Gerí, sí se ha actuado de forma muy irregular. Para poder remover al presidente de la República del Perú, hay que seguir un proceso que se llama vacancia por incapacidad moral, que requiere una mayoría muy alta de 87 votos en el Parlamento. El presidente Gerí ha sido removido del cargo, no siguiendo el procedimiento regular, sino siguiendo un procedimiento forzado que se llama censura, que no está diseñado para el presidente de la República, sino que está diseñado para el presidente del Congreso y que no requiere 87 votos, sino que requiere un número menor de votos. Entonces, lo que ha ocurrido ayer en el Parlamento peruano ha sido, en mi concepto, un atropello a la Constitución peruana, un acto muy imprudente y que va a agravar la estabilidad del país prácticamente a un paso de las elecciones. Así es, están a pocas semanas. El día 12 de abril, nosotros tenemos elecciones para elegir nuevo presidente y nuevo parlamento. Entendiendo un poco entonces la situación jurídica de cómo se dieron los hechos, también hay que hablar que la destitución de Gerí se produjo en un contexto de escándalo al cual se lo conoció como el Chifagate, ¿no? Por las reuniones que no habían sido declaradas con empresarios chinos. ¿Qué implicaciones legales y éticas tiene este tipo de actuaciones para un jefe de Estado interino cuando estamos a puertas, como usted lo dijo, de pues unas elecciones? Correcto, a ver, en el Perú se le llama chifa a los restaurantes chinos, ¿no es cierto? Entonces el presidente Gerí fue filmado en horas de la madrugada, disfrazado, porque fue con un buzo, con una capucha para que no lo pudieran reconocer, a las 3 de la mañana a un chifa a tener una reunión clandestina con un empresario. Y eso probablemente fue un acto de corrupción, ¿no es cierto? Porque justo en esas fechas también salió una resolución a favor de una empresa china. Entonces, probablemente el señor Gerí es culpable de corrupción. Nosotros no cuestionamos, nadie en el Perú prácticamente defiende a Gerí en el fondo. Lo que es controversial es simplemente la forma, que el Congreso no respetó el procedimiento debido, no fue por la vía que correspondía, no alcanzó la cantidad de votos suficiente, es decir, no se siguió el procedimiento, ¿no? Pero en el tema de fondo, lamentablemente el presidente Gerí
actuó de forma muy irregular y no ha sabido explicar esto bien y muy probablemente termine investigado, puede ser incluso que acabe privado de su libertad, ¿no? Detenido por estos actos irregulares. Y justamente viendo de acá una década atrás, Perú ha tenido 7 presidentes, ¿no? En los últimos 10 años, muchos de los cuales han sido removidos por el Congreso, como usted nos comentaba, con esta autoridad que le compete al Congreso de la Nación. ¿Esto cree usted que refleja, usted nos ha explicado cómo funciona y el poder que tiene en sí el Congreso para este tipo de actos, pero ¿no refleja eso también una falla constitucional o es un uso político de figuras como la incapacidad moral permanente, eso que usted mencionaba también? ¿Cómo se lo puede interpretar mejor? O más bien, ¿cuál sería el mejor camino? Tal vez una reforma constitucional para evitar que estas cosas se den tan fácilmente. Han habido excesos, pero yo creo que este tipo de figuras a los peruanos también nos ha permitido mantener nuestra democracia. Por ejemplo, recordemos casos como el caso del expresidente Pedro Castillo, ¿no? Que él en el año 2022 intentó dar un golpe de Estado, él intentó cerrar el Congreso, intentó detener a todos sus opositores políticos, intentó hacer algo terrible contra la democracia, y si el Congreso no hubiera tenido esta herramienta, de repente no había manera de librarnos de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, el sistema tiene pros y contras. Y lo que yo rescato es que pese a la inestabilidad política, el Perú tiene mucha estabilidad macroeconómica, tiene cortes independientes, tiene prensa independiente, tiene una democracia que está, digamos, funcionando pese a este caos, ¿no?, que se ve hacia afuera. Entonces, no es que la democracia peruana esté a punto de caerse, pero sí como peruanos tenemos que reflexionar porque ha habido un uso excesivo y caótico de esta figura. Yo creo que hay una esperanza hacia el futuro, porque el Perú hace poco aprobó el retorno a la bicameralidad. Hoy día el Perú tiene solamente un Congreso unicameral, ¿no es cierto? Pero a partir de abril va a tener una Cámara de Diputados y un Senado. Y para remover al presidente va a tener que aprobarse en ambas cámaras. Y va a ser un procedimiento mucho más razonable. Entonces yo espero que el próximo quinquenio, con la bicameralidad, ya no tengamos nosotros este problema tan grave que hemos tenido desde el año 2016. Porque estos problemas se generan desde el año 2016, ¿no? Ahora, pero en este caso que usted ha mencionado, que tal vez la forma no fue la correcta, aunque el presidente efectivamente ha sido cuestionado por hechos de corrupción, si esta no es la forma adecuada por la que tomó el Congreso para destituirlo, ¿cuál podría ser la consecuencia en ese caso? A ver, la verdad es que el presidente no se quiso defender a sí mismo. Nosotros ayer vimos a un presidente Gerí que tuvo la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional. El presidente pudo haber presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional y pudo haber paralizado el procedimiento en el Congreso para que no lo saquen. Porque no lo estaban haciendo bien. Así es, porque lo estaban haciendo mal, pero el presidente no se quiso defender. Y ayer vimos a un presidente que estaba con sus ministros cantando una canción de Soda Stereo, ¿no es cierto? Entonces, una cosa un poco rara, ¿no? Yo creo que era un presidente que ya aceptó que no tenía respaldo, que no se quiso defender. En realidad hubiera sido mejor que renuncie, ¿no? Porque la realidad de la cuestión es que si se hubiera seguido el procedimiento adecuado, seguramente lo hubieran vacado igual, porque prácticamente nadie lo defendía. El señor perdió la legitimidad porque prácticamente infraganti lo atraparon en un acto de corrupción, ¿no? Ahora, con estas elecciones generales a menos de 2 meses, ¿qué riesgos jurídicos y políticos ve en el hecho de que el país esté eligiendo un nuevo presidente interino junto antes de un proceso electoral tan clave? Es una situación que es la primera vez que ocurre esto en la historia del Perú, porque al ser un presidente interino, eso significa ya no hay presidentes, ya no hay vicepresidentes. El presidente y la vicepresidenta que fueron escogidos en las elecciones anteriores fueron también destituidos. Entonces va a pasar hoy día en la tarde algo que es la primera vez que ocurre en el Perú en más de 30, 40 años, que es que el Congreso va a escoger de entre sus miembros al nuevo presidente de aquí a abril.
y hay 4 congresistas que están disputando este cargo de presidente. O sea, va a ser el Parlamento designando al presidente, que es casi como si fuésemos un país parlamentario, ¿no? Como ocurre a veces cuando se escoge pues al primer ministro de Inglaterra o de Alemania, una cosa así, pero en el Perú. Entonces, realmente es un poco caótico, si nos afecta internacionalmente, si confunde a la población. El pueblo peruano ya está harto de tanta inestabilidad y yo creo que lo que va a pasar es que los partidos que han ocasionado esto quizá van a ser castigados por el pueblo también en las elecciones, ¿no? Esperamos en todo caso que sea así. Justamente la ciudadanía peruana, especialmente los sectores de jóvenes y organizaciones sociales, leía que han expresado ese desgaste y desconfianza hacia las élites políticas en el Perú. Desde su perspectiva, ¿esto podría seguir alimentando protestas sociales y conflictividad en los próximos meses antes de las elecciones venideras? Bueno, a ver, el Perú no ha tenido protestas en los últimos meses. Hubieron algunas protestas en octubre, noviembre del año pasado, pero no fueron protestas tampoco muy grandes, fueron protestas moderadas. Entonces, en este momento no es que la opinión pública esté en plan de protestar, ¿ah? No hay esto en el Perú para nada. Está absolutamente tranquilo. Usted sale a la calle, a un restaurante, un café, y todo es normal. O sea, no es que el país esté en un estado de zozobra. Esto no se vive en el Perú. Tuvimos protestas muy grandes el año 2021, 22, 23. Años hubieron grandes protestas, tanto de la derecha como de la izquierda. Pero hoy en día es tranquilidad total. No hay ese problema ahora. Sin embargo, usted mencionó algo que es clave y es esa visión desde el exterior del Perú por estos movimientos y estas crisis políticas que han vivido en los últimos 10 años. ¿Cómo cree usted que la comunidad internacional, incluido organismos regionales o socios comerciales, perciben esta sucesión constante de crisis políticas en el Perú? Yo creo que se ve con confusión. A veces se ve inclusive con un poco de humor, hacen muchos memes que tiene que ver con esto. La estabilidad del Perú macroeconómica, por ejemplo, no se ve comprometida. Por ejemplo, el valor del sol con relación al dólar no se ha movido prácticamente nada durante esta crisis política. Entonces es algo que muchos peruanos se dan el lujo de verlo como si fuera una serie, digamos, en Netflix, ¿no? Muchos peruanos tienen la ilusión o dicen, esto a mí no me afecta, esto a mí yo lo veo y me río y no me importa. Mucha gente piensa así. Yo creo que eso es un error, porque lo que está ocurriendo es que las instituciones constitucionales se vienen desgastando, ¿no? El Congreso va perdiendo credibilidad, se van desgastando las instituciones y eso podría darle argumentos a alguien que no cree mucho en la democracia y que quiere tener una forma de gobierno un poco más autoritaria. Entonces yo creo que la clase política peruana está cosechando una tempestad, ¿no? Toman esto con irresponsabilidad, de forma muy ligera, no piensan a mediano plazo, podrían estar legitimando a un futuro gobernante autoritario y eso es bien peligroso. Los peruanos tenemos que ser conscientes que no es un juego, ¿no? Que no se puede cambiar de presidente como quien cambia una camisa o un par de zapatillas, ¿no? Ese es el desafío que la clase política tiene que entender, ¿no? Y realmente ha sido bien complicado, ¿eh? Porque prácticamente todos los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, han aprobado la censura a Gerí con la idea de que al sacar a Gerí, ellos quedan como los más éticos, los morales, que están en contra de la corrupción, y no se han puesto a pensar en la estabilidad, ¿no? Ha sido solamente 2 bancadas, una de ellas es la bancada del Fujimorismo, de Keiko Fujimori. Ese partido de Keiko Fujimori ha sido casi el único que ha estado en contra de remover a Gerí. Todos los demás partidos, todo el espectro político ha estado a favor de sacar a Gerí. Ha sido casi unánime la decisión, en realidad, en el Parlamento. Bueno, dicen que en épocas de elecciones todo vale. Yo le agradezco. Así es. Le agradezco muchísimo, doctor. Gracias por habernos acompañado. Les agradezco y espero haber sido informativo con mis comentarios para que sepan lo que pasa en este país vecino, que es bien loca su situación política. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo. Gracias por la explicación y estaremos siguiendo muy de cerca lo que sucede en nuestro hermano país, Perú. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Estuvo con nosotros Lucas Gersi, él es abogado y profesor universitario del Perú. Notimundo a la carta.